Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de resistencia de materiales. En esta ocasión tenemos un ejercicio con una viga empotrada y carga combinada. La viga empotrada de la figura está sometida a una carga puntual P en el punto B, situada en el centro de gravedad, y a una carga distribuida de tipo triangular entre las secciones C y D, máximo valor Q. Su sección transversal es constante en toda la longitud y tiene la forma representada en esta figura, donde todas las cotas están en milímetros. Tenemos que la carga máxima en la distribución triangular es de 20 kN por metro, la carga P es de 30 kN y las longitudes indicadas con L tienen un valor de 1 metro. Se nos pide determinar las reacciones en todos los apoyos, el diagrama de esfuerzos axiales y de momento flector en toda la viga, indicando signos y valores extremos, el centro de gravedad de la sección transversal y el momento de inercia con respecto a un eje X situado en el centro de gravedad de la sección. Para el punto A, es decir, acá en el empotramiento, obtener la posición de la fibra neutra y la representación de la distribución de las tensiones normales en esa sección, así como también lo mismo pero a una distancia L, es decir, en C. Ok, entonces para la solución de este problema vamos a plantear que tenemos en el apoyo A una carga de reacción vertical hacia arriba que vamos a llamar AY. También vamos a tener una carga de reacción, la voy a plantear horizontal hacia la izquierda y la voy a llamar AX. Del mismo modo tendremos un momento puntual aplicado que lo llamaré M sub A. Entonces podemos aplicar las ecuaciones de equilibrio estático. Vamos a comenzar con fuerzas horizontales igual a 0. Entonces tendríamos la carga de reacción AX negativo porque va hacia la izquierda y P que iría positivo de 30 kN a la derecha. Eso lo igualamos a 0, por lo tanto el valor de AX es 30 kN, como era de esperarse porque es la única carga aplicada en esa dirección. Del mismo modo podemos aplicar una suma de momentos alrededor de A igual a 0. Vamos a considerar momentos antihorarios positivos. Entonces tendríamos el momento M sub A. Además de eso, tenemos el que origina esta carga triangular. Va a ser un momento horario, entonces vamos a colocarlo negativo. El valor de la carga total la podemos escribir como una flecha que equivale al área de esta figura, es decir, un medio de la base, que sería 1 metro, por la altura, que eran 20 kN por metro. Y esto hay que multiplicarlo por el brazo. El brazo, sabemos que la distancia que hay de aquí hasta acá es exactamente 2/3 de L. Como L es 1 metro, entonces sería 2 sobre 3 metros. Y ese sería exactamente el brazo que habría que colocar acá. Si esto lo igualamos a 0 porque no hay otra fuerza que haga momento, entonces obtenemos que el momento en A debe tener un valor de 16,67 kN por metro. Por último, podemos hacer una sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, donde notamos que tenemos la reacción vertical en A y hacia abajo la carga equivalente debido a la carga triangular, que sería 1 medio de la base por la altura. Con lo cual, la reacción en A debe tener un valor de 10 kN. Y con eso concluiríamos la labor de conseguir las reacciones en los apoyos. A continuación, pasamos al siguiente apartado, que sería el apartado B, que nos pide obtener los diagramas de fuerza cortante, momento flector, fuerzas axiales. Entonces para ello vamos a emplear el método de tramos. Vamos a estudiar el tramo desde A hasta C. Nos vamos a concentrar en el diagrama de fuerza cortante y momento flector porque el de fuerza axial, como podemos notar, solo va a estar considerado entre el tramo A y B porque es la única porción de viga que está sometida a carga axial. Dado que de B hacia adelante, recordemos que D es un extremo libre, por lo tanto esta porción de barra no va a estar sometida a carga. Bueno, por otro lado, el tramo AC entonces iría
desde 0 hasta 1. Noten que estoy pasando por B porque nuevamente desde A hasta C no hay ninguna otra carga vertical aplicada. Por lo tanto podemos hacerlo de esta manera. Iría de 0 a 1. El estudio en este caso sería una barra de esta manera. Hago el corte acá. X iría desde el apoyo, es decir, A, pasando por B y llegando a C, que está después. Voy a tener acá la carga vertical de reacción, que es de 10 kN. Voy a tener un momento aplicado de 16,67 kN por metro. Esencialmente eso. Y tengo acá la vertical de reacción y el momento. Entonces, teniendo esto en cuenta, notamos que la carga vertical tiene que ser igual a 10 kN. Y el momento debería ser igual, tomando punto pivot de acá. Momento antihorario es negativo, entonces sería menos 16,67 el puntual aplicado que está acá. Y la carga de 10 kN genera un momento horario, por lo tanto va a ser positivo de 10 por el brazo, que sería X. Y estas serían las ecuaciones para el tramo AC. Ahora bien, para el tramo CD, entonces tendríamos el siguiente esquema. Y entonces este tramo corresponde a cualquier X que esté situado entre 2 metros y 1 metro. Por otro lado, tenemos que conseguir la altura del triángulo para cualquier valor dado de X. Entonces, para hacer eso, tendríamos que la altura de este triángulo es a su base, que sería un valor de X menos 1, tal que la altura del triángulo completo, que eran 20 kN por metro, es a su base, y recordemos que su base pues es de 1 metro, con lo cual la altura para cualquier valor de X sería 20 por X menos 1, y esto vendría dado en kilonewton por metro. Perfecto. Entonces, teniendo esto en cuenta, podemos escribir la ecuación para la carga cortante, que en este caso tendríamos 10 kN y tenemos que restarle ahora la porción triangular. Entonces, la porción triangular sería el área de la base, que sería, o sea, el área del triángulo, perdón, que sería un medio de la base, que es X menos 1, por la altura, que viene dado por esta ecuación que acabamos de deducir. Y esencialmente esta sería la ecuación, entonces la podemos simplificar. Obteniendo así este resultado. Y la ecuación de momento sería, tenemos este momento puntual aplicado, que sería negativo por ir antihorario. Luego el de 10, que sería positivo, 10x. Y luego tenemos esta carga, que es la carga equivalente al área del triángulo, que se sitúa exactamente a 2 tercios de la base y a 1 tercio del punto de pivote. Si la base total es X menos 1, entonces este valor de acá será la base total, que es X menos 1, dividido por 3. Entonces ese es el brazo que vamos a tener que considerar. El valor de la carga produce un momento antihorario, por lo tanto va a ser negativo. Tendríamos la magnitud de la carga, que es 1 medio por la base por la altura. Esta sería la carga. Y el brazo sería 1 tercio de la base. Si simplificamos esta ecuación, entonces obtendríamos menos 16,67 más 10 por X menos 10 sobre 3, porque sería 20 entre 2, 10 entre 3. X menos 1 se multiplica 3 veces, con lo cual queda potencia 3. Y estas serían entonces las ecuaciones en caso de que queramos analizar el tramo CD. Ok, entonces teniendo esto en cuenta podemos realizar los diagramas de fuerza cortante y momento flector. Para ello vamos a realizar una tabla de valores
en las posiciones más críticas. Entonces tenemos x igual a 0, que sería la posición A, la posición B, tendríamos antes de ella 0,50, después de ella 0,50. Para C serían 1, vamos a analizar antes de ella, después de ella. Y por último la posición D, que serían 2 metros. Entonces, sustituyendo cada uno de los valores de x en las ecuaciones de fuerza cortante y momento flector que obtuvimos, obtendríamos los siguientes resultados. La fuerza cortante se mantiene en 10 kN hasta llegar al apartado C, donde la carga va a comenzar a disminuir de manera gradual hasta llegar a un valor de 0 en 2. Por otro lado, la fuerza axial tiene un valor de 30 kN positivo porque el tramo de barra que está sometido a carga es el tramo AB y va a estar sometido a cargas de tracción. Por lo tanto, vamos a considerar esta tracción como positiva, de modo que tendríamos 30 kN acá, 30 kN antes de llegar a B, y ya después de B los valores se anulan porque la carga P cancela todo el efecto de tracción. Entonces tendremos 0, 0 y 0. Y para el momento, evaluando en la ecuación, tenemos menos 16,67 nada más entrar, que sería el momento que está aplicado acá en A. Luego, en 0,5 tenemos menos 11,67, que se mantiene. En 1 tenemos menos 6,67. Y en 2 tenemos 0, cerrando así entonces el diagrama. Y entonces podemos empezar a graficar. Notamos que la fuerza cortante arranca en un valor positivo de 10 kN y se mantiene de manera uniforme hasta que llega al punto C, que es en x igual a 1 metro, donde va a comenzar a disminuir dado por una ecuación de segundo grado. Por lo tanto es una parábola y su estructura tiene el vértice justamente en este punto. Entonces la pendiente de la parábola comienza a disminuir hasta llegar a 0. Entonces tenemos valores de pendiente positiva en todo momento. Ahora, en cuanto al diagrama de momento flector, tenemos un momento puntual de menos 16,67. La pendiente es positiva de 10 kN uniforme. Por lo tanto, tendremos una línea recta hasta acá. Luego, a partir de este punto, el decrecimiento, o más bien el crecimiento, se da de forma cúbica, siguiendo una ley cúbica, o de potencia 3, según lo dictaminado por esta ecuación. Por lo tanto, sería de esta manera hasta llegar a un valor de pendiente 0, teniendo así entonces el diagrama de momento flector. Para acotarlo tendríamos que el valor en esta porción tiene un valor de menos 11,67, aquí sería menos 6,67 y aquí llega a 0. Y en cuanto al diagrama de fuerza cortante, es bastante sencillo, serían simplemente 30 kN entre A y B. Y con eso concluiríamos entonces la obtención de los diagramas y sus ecuaciones. En el apartado C se nos pide el centro de gravedad de la sección. Sin embargo, su ubicación es bastante sencilla, debido a que se trata de una figura 100% simétrica. Por lo tanto, que pudiéramos concluir que se ubica a una posición respecto a su base de 125 milímetros, que sería la mitad de 250, y respecto a uno de sus lados de 75 milímetros, que sería la mitad de 150. Y esa sería la conclusión. Ahora bien,
En cuanto a los momentos de inercia de la sección, entonces tendríamos que realizar lo siguiente. El problema nos pide el momento de inercia respecto a un eje horizontal que pasa por el centroide. En otras palabras, sería este eje que tenemos acá, que lo vamos a llamar X centroidal. Perfecto, entonces para calcular este momento de inercia, bastaría con verlo de la siguiente manera. Como es una sección hueca, entonces sería equivalente a tener una sección maciza cuyas cotas sean las cotas exteriores, es decir, 150 y 250. Y a esta figura, que vamos a llamarla 1, tendríamos que restarle el efecto de un rectángulo más pequeño, que es el rectángulo que está inscrito adentro del otro para que se forme esa misma sección. Entonces a esa sección maciza le restamos esta otra, que vamos a llamar la sección 2, la cual tiene valores de 150 menos 2 veces 16 milímetros, que sería el espesor. Esto da un resultado de 118 milímetros. Y la altura, de manera similar, sería 250 menos 2 veces 16 milímetros, dando como resultado 218 milímetros. Perfecto, entonces el momento de inercia de la sección total sería igual al momento de inercia de la sección 1 respecto a su centroide, porque eso es lo bueno de tener una figura simétrica, y es que los centroides de ambas figuras coinciden, entonces no va a haber problema. Tendríamos el momento de inercia respecto al centroide de la figura 1 menos el momento de inercia respecto al centro de gravedad de la figura 2. El de la figura 1 sería un doceavo de la base, que son 150 milímetros, por la altura, que son 250 milímetros, al cubo. A esto le restamos un doceavo de la base, que son 118, por la altura, que son 218, al cubo, obteniendo así un resultado de 93436,885.3 milímetros a la 4. Si esto nosotros lo multiplicamos por un factor de conversión que sea 1 metro, 1000 milímetros, elevamos esto a la 4 para que se pueda cancelar, tendríamos que el momento de inercia de la sección total tiene un valor de 9.34 por 10 a la menos 5 metros a la 4. Y con eso tendríamos el resultado que buscábamos. Finalmente, se nos pide determinar la fibra neutra y las tensiones en la sección A, es decir, el empotramiento. En el empotramiento vamos a tener un momento aplicado de 16,67 kN por metro, que va en esta dirección dado por la regla de la mano derecha, con lo cual las fibras superiores van a estar sometidas a tracción y las fibras inferiores van a estar sometidas a compresión. Teniendo esto en cuenta, entonces vamos a calcular el esfuerzo máximo en la sección. El esfuerzo máximo sería la tracción. Recordemos que esta sección en A está experimentando una combinación de cargas de flexión y carga axial. Por lo tanto, el esfuerzo máximo será el esfuerzo de flexión, que es M por C sobre I, más el esfuerzo por carga axial, que es P sobre A. Vamos a calcular el área de la sección rápidamente. Sería simplemente el área del rectángulo externo, 250 por 150, menos el área del rectángulo interno, que sería 118 por 218. Esto da un resultado de 11.776 milímetros al cuadrado. Si lo dividimos por 1.000.000 por restar al cuadrado, entonces sería 0,01178 metros al cuadrado. Este sería el área. Ok, entonces el esfuerzo máximo va a tener un valor de, el momento que está aplicado, que es 16.670 newton por metro,
La distancia que hay desde el centroide hasta la fibra en estudio son las fibras de tracción, serían 125 milímetros o 0,125 metros. El momento de inercia de la sección, que eran 9.34 por 10 a la menos 5 metros a la 4. Y a esto le sumamos la carga axial de 30.000 newton entre el área, que es 0,01178 metros cuadrados. Todo esto vamos a multiplicarlo por un factor para que nos quede todo en megapascales. Y vamos a tener un resultado de esfuerzo máximo de 24,86 megapascales. Este sería el resultado para el esfuerzo máximo. Ahora, para el esfuerzo mínimo sería algo muy parecido, con la salvedad de que no vamos a tener un esfuerzo de tracción debido a la flexión, sino más bien un esfuerzo de compresión. Por lo tanto, a el primer término tenemos que colocarle un signo negativo y vamos a restar esto y sumar esto. Entonces eso nos daría un resultado de menos 19.76 megapascales. Ok, entonces para la distribución de esfuerzo recordemos que las fibras superiores se mostraban a tracción siendo un valor máximo de 24,86. Entonces nos ubicamos acá, 24,86, digamos que es este valor. Y las fibras inferiores eran menos 19,76 megapascales. Entonces nos ubicamos acá y lanzamos menos 19,76. Luego unimos ambos extremos y notamos que efectivamente la fibra neutra, que sería en este caso este punto de acá, fibra neutra, está a una cierta distancia, a un cierto desfase respecto de la línea centroidal. Ese valor lo podemos calcular y es lo que haremos a continuación. Entonces, para calcular el valor de la distancia o la posición de la fibra neutra, usamos la ecuación de tensión, que en este caso es M por C sobre I, restándole P sobre A. Esto lo igualamos a 0. Obtenemos que la posición de la fibra neutra debe estar en P por el momento de inercia entre M por A. Sustituyendo los valores tendríamos 30.000 por el momento de inercia de la sección, que era 934 por 10 a la menos 5. El momento de flexión, que en este caso eran 16.670 newton por metro en esta sección, la sección A, por el área, que son 0,01178 metros cuadrados. Entonces es garantía que esto nos va a quedar en metros, porque esto está en metros, newton por metro, newton por metro. Entonces el resultado sería 0,01427 metros. Si lo dividimos por 1000 serían 14.27 milímetros. Y esa sería la posición de la fibra neutra en este caso. Por último, el apartado E nos indica o nos pide determinar la fibra neutra y las tensiones en X igual a 1 metro. En X igual a 1 metro estaríamos hablando de la sección C. La sección C vemos que ya no va a estar sometida a tracción. Por lo tanto, vamos a tener únicamente esfuerzos de flexión. El momento a 1 metro desde el apoyo A es exactamente, vamos a revisar nuestra tabla de valores. En 1 metro tenemos menos 6,67 kilonewton por metro. El esfuerzo máximo en este caso tiene un valor de M por C sobre I. Nuevamente vamos a tener en la sección que las fibras que están arriba van a estar sometidas a tracción
mientras que las fibras inferiores van a estar sometidas a compresión debido a que, como podemos ver en las cargas, la flexión provoca que esta barra deflecte de esta manera. Por lo tanto, vamos a tener tracción arriba y compresión abajo. Entonces, teniendo eso en cuenta, el esfuerzo máximo sería el momento, que son 6.670 newton por metro. La distancia que hay entre el centroide y la fibra superior, que es la mitad de la altura, serían 125 milímetros o 0,125 metros. Esto lo dividimos por el momento de inercia, que no cambia, 9,34 por 10 a la menos 5 metros a la 4, obteniendo entonces que el esfuerzo máximo tiene un valor, bueno, claro, esto lo multiplicamos por un factor de conversión para que nos queden megapascales. Y el esfuerzo máximo tiene un valor de 8,93 megapascales. Es de esperarse que sea inferior al calculado anteriormente, dado que esta sección, la sección C, está sometida a un estado de cargas inferior. Y el esfuerzo mínimo sería menos m por c sobre i. Pero notemos que el momento se mantiene, la posición desde el centro de gravedad hasta el punto donde están las fibras a compresión es la misma distancia de 125, el momento de inercia se mantiene, por lo tanto el esfuerzo mínimo sería simplemente este mismo pero negativo. Y con esto ya podemos entonces realizar la distribución de tensiones en la sección. Notamos que como la sección es simétrica y tenemos 8,93 megapascales de tracción arriba y 8,93 megapascales de compresión abajo, entonces vamos a tener una distribución completamente simétrica respecto del origen, lo cual quiere decir que en este caso la fibra neutra coincide justamente con el centro de gravedad. Por lo tanto, podemos coincidir que aquí la distancia hasta la fibra neutra sería de 0 milímetros respecto al centroide, porque justamente coinciden. Y con eso entonces concluiríamos la solución de este problema.